El gremio empresarial pidió desde el mes de abril el archivo de la ahora aprobada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que la propuesta no incluye soluciones para la reactivación económica y que por el contrario está orientada a extraer más recursos de un sector privado tremendamente deprimido por las circunstancias actuales. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Patricio Alarcón, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Alarcón, bienvenido a Notimundo. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, María del Carmen. Un cordial saludo a la audiencia de Notimundo. Gracias por su tiempo, ingeniero. Pasar del pedido de archivo de esta ley de apoyo humanitario a plantear 5 objeciones hay una distancia grande. Parece ser que se acogieron varios pedidos de las cámaras, de la producción, concretamente de la Cámara de Comercio de Quito, para que solamente tengan 5 objeciones a este proyecto de ley que ya está en manos del Ejecutivo nuevamente. Sí, buenas noches, Freddy. Efectivamente, al final del día, lo más importante es que se eliminó la parte impositiva, es decir, los nuevos impuestos que pretendían cobrar al ciudadano y a la empresa privada. Justamente usted lo mencionó, estamos pasando por una grave crisis y pretender sustraer más liquidez de dinero o liquidez de gente o empresas que no lo tienen hubiera sido una irresponsabilidad, por decirlo menos. Sin embargo, quedó parte de la ley, se discutió y pasó por la Asamblea, y tener 5 objeciones cuando ya nos volamos toda la parte de los impuestos no es un tema menor. Entonces, al final del día, lo mejor hubiese sido que se archive este proyecto, pero bueno, ya pasó y ahora tenemos que hacer las observaciones pertinentes y tratar de que se veten, ¿no? Analicemos entonces, ingeniero Alarcón, brevemente estas 5 objeciones que tiene la Cámara de Comercio de todo el cuerpo legal aprobado por la Asamblea. Ustedes anotan el tema de las facilidades de pago a la seguridad social, están de acuerdo con ellas, pero piden algo más. Sí, nosotros pedimos que también se incluyan no solo a las microempresas, sino que también se incluyan al resto de empresas que estuvieron con sus actividades paralizadas durante el confinamiento, durante el estado de emergencia. Pero el artículo 9, ingeniero, perdone que le interrumpa, dice: facilidades de pago a la seguridad social, las personas naturales que ejercieron actividades económicas, las micro y pequeñas, medianas y grandes empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas desde el estado de excepción, etcétera. Sí, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que se incluya a todas las empresas, justamente. Si usted puede ver en el párrafo anterior, es donde lo proponemos. Yo no tengo ahorita acceso acá a la carta porque estoy viendo el Skype y estoy con un teléfono prestado, que entonces no tengo acceso a la carta en este momento. De acuerdo, entonces la objeción es más bien que se extienda estas facilidades de pago de la seguridad social a todas las empresas. A todas las empresas que tienen algún tipo de problema. Evidentemente aquí los que pueden pagar, que evidentemente deberían pagar, las empresas que vienen operando normalmente. También tienen ustedes objeción a abrir las operaciones aéreas internacionales en vuelos directos a Galápagos. ¿Por qué? Bueno, el problema es que en este momento, cuando el sector turístico está totalmente deprimido, no van a tener ingresos por un tiempo. Quito y Guayaquil eran un punto de entrada de los vuelos que iban a Galápagos, y esto ayudaba a las dos ciudades, aunque no era un tiempo mayor, esto ayudaba para llenar hoteles, para que la gente busque alternativas de visitas, tanto en Quito como Guayaquil, y ayudaban en algo a la facturación del sector turístico. Pero eso es un poco obligarle al turista a que tenga que hacer una visita obligatoria, sea por Quito o Guayaquil, antes de ir a su destino, que seguramente era exclusivamente Galápagos.
No, bueno, eso es ayudar a las ciudades de Quito y Guayaquil, además porque los aviones tienen que cumplir con un protocolo de bioseguridad, tienen que desinfectar los aviones, además porque los aviones grandes no deberían entrar tampoco, y las pistas me parece que no están preparadas para recibir aviones más grandes de los que ya están viajando a las islas. Entonces es un tema ambiental, pero es un tema también que afectaría al turismo de Quito y Guayaquil. Galápagos puede tolerar una cierta cantidad de turistas, justamente para defender el patrimonio, la naturaleza. Eso implica controlar también la entrada de turistas. No es necesario en este momento plantear que lleguen vuelos directos de otros continentes, mientras se tiene que controlar el cupo de entrada y se tiene que controlar procedimientos de desinfección de los aviones en el continente para que puedan viajar de nuevo a Galápagos. Entonces, esto es por dos temas: el turismo, que está gravemente afectado en estas dos ciudades, y controlar cualquier posible daño al medio ambiente en Galápagos, al ecosistema. Otra de las objeciones que plantea la Cámara de Comercio es la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. ¿Ustedes se oponen a que el sector no financiero se sume a esta disposición? Es que mire, va a haber controlar por parte de la Junta Monetaria, por así decirlo, las tasas de interés y los plazos que tienen que dar las instituciones que no son financieras, un almacén de electrodomésticos. Imagínense, eso va a crear un lío. ¿Cómo va a interpretar eso la gente? ¿Cómo va a poder verificar la superintendencia, por decirle, de bancos, que eso se pueda controlar? Entonces no es lo adecuado, que está bien la reprogramación de cuotas, del control a las instituciones financieras. ¿Usted se refiere específicamente a aquellos almacenes que ofrecen crédito directo a los clientes? Ajá. Sí, y van a tener que seguir ofreciendo crédito directo, tienen que cobrar sus facturas, y muchos almacenes tendrán que empezar a vender a crédito por la situación económica del país. Entonces es ilógico que sean regulados por una entidad que no va a tener la capacidad de controlarlos. Pero esto no resulta en última instancia discriminatorio para las personas de menos recursos económicos, que son los que finalmente acuden a estas instituciones no financieras para obtener la compra de electrodomésticos, por ejemplo, o de ropa. No necesariamente, porque mire, tendrán que llegar y van a llegar a acuerdos entre las partes, porque tampoco le conviene a un almacén de electrodomésticos quedarse con una gran cantidad de electrodomésticos. Tendrán que reprogramar las deudas que están cobrando. Entonces, puede ser una traba adicional para el comercio específicamente este artículo, y eso es lo que queremos nosotros evitar, que esto se complique para la gente y se complique para el sector productivo. En temas de fondo, ustedes se oponen a la disposición interpretativa que hace relación al tema de fuerza mayor, que obliga al cierre de empresas y por tanto desconocer, por llamarlo de alguna manera, el desahucio, la indemnización correspondiente a los trabajadores. Mire, hay negocios que se acogieron lamentablemente porque se paralizaron sus ingresos y tuvieron que acogerse al artículo 169 para evitar la quiebra. Ciertas operaciones se mantenieron por medio de ciertas desvinculaciones. ¿Qué es lo que sucede con esta disposición interpretativa? Y es que la ley se vuelve retroactiva, es decir, de ahora en adelante, quien aplica al artículo 169 o cierra su operación o remunera a la gente como despido intempestivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a venir una gran cantidad de demandas de ciertas industrias florícolas que no tuvieron opción, o desvinculaban o quebraban. Entonces ahora lo que sucederá es que le lloverán las demandas y estos negocios o tendrán que cerrar o tendrán que buscar la manera de sacar plata donde sea para pagar los despidos. Indemnizar a los empleados, claro. Claro, entonces mire, no es una medida que va a aportar, esto va a complicar a algunas industrias, y algunos agricultores. Entonces, pero lo contrario, ingeniero Alarcón, abriría la puerta para empresarios inescrupulosos, no todos, por eso señalo, empresarios inescrupulosos que, valiéndose de esta crisis, desvinculan a la tercera parte, a la mitad de su personal, argumentando fuerza mayor, se quedan con la mitad, no indemnizan a los que salen y siguen con su trabajo en la empresa
en el giro de negocio que tengan. Es que no es así, cambiaron al final del día la ley porque lo que la ley permitía en un momento es que si usted puede mostrar que cierra cierta línea de negocio, cierta unidad de negocios, entonces ahí usted por fuerza mayor tenía que buscar alternativas para la desvinculación. ¿Qué es lo que sucede si usted no tiene alternativas para la desvinculación? Usted tiene que cerrar su negocio. Entonces, mantener una operación es mejor que cerrar un negocio porque usted, inclusive en el tiempo, puede hasta crear nuevas fuentes de trabajo. Pero si es que es así, esto va a ser perjudicial para algunas empresas e inclusive para los trabajadores que se mantuvieron dentro de esas operaciones. La ley quedó en blanco y negro nada más, o cierra o abre. Exactamente. Pero aquí debería haber una salvedad para que si una empresa cierra una línea de negocio dentro de su empresa, no pueda volverla a abrir porque se acogió a este artículo. No sé si no pueda volverle a abrir, porque si es que puede volver a abrir en buena hora por el país y en buena hora porque tiene que contratar a más gente. Pero sí, si la tiene que cerrar, pues, y si es que es temporal, pero hay que buscar otras alternativas. No se puede decir, oigan, de ahora en adelante el que aplicó al 169 tiene que o liquidar su empresa o pagar despidos intempestivos. Entonces eso llevará a mucha gente a la quiebra. Eso hay que tomar en cuenta, Freddy. Yo creo que hay que llegar a acuerdos. Mire, mucha gente ha sido muy responsable, está pagando los roles, otra gente ha llegado a acuerdos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Seguimos al mes de mayo y la mayoría del país sigue con el semáforo rojo y no hay cómo volver a retomar las actividades y tampoco hay una ayuda del gobierno en cuanto al financiamiento, diferimiento de pagos del IES, diferimiento de pago de impuestos. Entonces, el tema es muy complicado, Freddy, no hay cómo ver la cosa. Claro, pero es que hay que buscar un equilibrio en el tema que no perjudique tampoco al empleado. Mire usted que si una empresa decide prescindir de un empleado y aun cuando a este lo indemnice, como dice la ley actualmente, las oportunidades de ponerse un negocio con ellos son prácticamente nulas. La posibilidad de volver a trabajar contratado por otra empresa son prácticamente nulas. Y lo que le va a quedar en última instancia al empleado desvinculado es comerse el dinero producto de la indemnización. Sí, pero mire, un negocio que deja de operar se come el patrimonio de los accionistas. Los accionistas quedan con deudas, se destruye cualquier posibilidad de generar flujos y se pierde, quiebran alrededor de un negocio o pierde plata alrededor de un negocio, proveedores, entonces volvemos a un círculo vicioso. Por lo que yo le digo, nada puede ser blanco y negro en este momento hay que buscar acuerdos y una ley mal redactada se puede presentar para abuso, se pueden dar abusos alrededor de su interpretación. Entonces, no todo es blanco o negro, nadie quiere, no todo el mundo quiere abusar de los trabajadores, la mayoría de gente quiere mantener su negocio para algún rato recuperar dentro de lo que se pueda su patrimonio. Pero hay que entender que también el golpe a los propietarios y a los accionistas también es terrible. Pierden sus activos, pierden en general el patrimonio que vienen construyendo toda su vida. Sigamos avanzando con las objeciones. Ingeniero Alarcón, ustedes plantean una objeción respecto a los servicios de telecomunicaciones también. Sí, mire, hay dos temas y podemos referirnos a los dos sectores a los que están afectando. Entonces, el uno es el sector de las telecomunicaciones y el otro es el sector de las empresas aseguradoras. Entonces, están interfiriendo con la cadena de pagos de estos dos sectores, lo cual, de lo que conversé con algunas empresas, puede llevar a la quiebra, inclusive algunas aseguradoras, y un perjuicio muy grave para las empresas que dan servicio de Internet, por darle un ejemplo. Pero hablemos, por ejemplo, de las aseguradoras, que conozco un caso específico, particular, no lo voy a dar el nombre de la aseguradora de salud, pero el hecho es que la persona que se compromete a pagar un X cantidad mensual no pudo hacerlo en estos meses. La aseguradora no le oferta, no le da el servicio de seguro médico y demanda el pago de lo que se comprometió mensualmente a pagar. Es decir, pierde de todas maneras el asegurado porque
no obtiene el seguro de salud, el seguro médico, y tiene que igualarse primero en las cuotas que se atrasó para que le dé cobertura. Sí, mire, en ese sentido lo que tenemos que buscar es un plan de pagos puntual, porque a la final a las compañías de seguro tal vez o no les va a interesar perder flujos, perder ingresos en general, porque a la final se cancela la póliza, igual se quedan sin ingresos e igual terminan quebrando, por así decirlo. Pero si se establece un convenio de pago, no deberían negar el servicio y la cobertura, pues. Sí, el problema que generan estas leyes es que gente que puede en este momento pagar las cuentas también está dejando de pagar. Entonces hay que llegar a un punto en el cual se debe llegar a acuerdos. Y lo mismo va a tener que hacer la banca y lo mismo van a tener que hacer las empresas de telecomunicaciones. Pero no por obligación se puede dar los mismos beneficios de la gente que realmente necesita, la gente que sí puede pagar. Le voy a poner otro caso específico en materia de telecomunicaciones, el servicio de Internet, por ejemplo. Hay una disposición para que no se suspenda el servicio por falta de pago durante estos meses de crisis. Pues bien, la persona que tenía X número de megas mensuales por un valor mensual que no ha cancelado, le siguen manteniendo el servicio, pero con 1 mega de velocidad, de amplitud de banda, qué sé yo, con lo cual no le están dando el servicio que deben darle, que era de 20 megas. Sin embargo, la deuda sigue acumulándose, es decir, no le dan el servicio, no le cortan, le dan un poquito, y la persona que contrató el servicio sigue acumulando una deuda que deberá pagar. Entonces, estos casos extremos tampoco pueden darse. Sí, lo que sucede en ese caso es que usted al final del día lo que va a terminar haciendo es pagando por el servicio de 1 mega y no por el servicio de 20 megas. Lo que hay que tener en cuenta es que las empresas de telecomunicaciones, sobre cualquier facturación, así le esté pagando, no le esté pagando, el consumidor igual tiene que pagar ICES, IVA, impuestos al Estado. Entonces, lo que tenemos que evitar en este momento es que también sectores, como el sector de las telecomunicaciones, el sector de las compañías de seguro y cualquier sector, pueda mantener sus operaciones también sin llegar a hacer el ajuste, y el ajuste por medio de sus estructuras laborales. Entonces, hay que trabajar de acuerdo a las posibilidades del cliente y de las compañías, pero no podemos esperar que también no se corten los servicios, la gente no pague y al final del día también se termine afectando a los trabajadores de estas empresas y al flujo en general, que ya está debilitado, sino que afectarlos más. Entonces hay que llegar a un balance. Mire, si es que hay que bajar el plan, la gente tiene que buscar un ajuste en su familia, no puede seguir manteniendo un plan de 40 megas, pero sin pagarlo. Pero en el seguro de salud, por ejemplo, no le dan la cobertura. En el seguro de salud, por ejemplo, no le dan la cobertura y sigue aumentando la deuda. Nadie está diciendo que tienen que cortarle de inmediato la cobertura, sino que tienen que hacer lo mismo que se plantea que lo que en la seguridad social, es decir, mira, difiéreme las cuotas y desde el mes, por decirles, solamente le estoy dando un ejemplo, Fred, desde el mes de septiembre, una vez que veamos cuál es la situación, la seguimos pagando normalmente, pero hay que llegar a acuerdos sin cortar la cadena de pagos, porque si siguen cortando las cadenas de pagos, estos sectores también se van a ver gravemente afectados. No podemos contagiar la crisis a todos los sectores. Hay que ser prudentes, es lo único que nosotros pedimos. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son en detalle algunas de las objeciones que tiene y ha presentado públicamente la Cámara de Comercio de Quito a lo aprobado este fin de semana por la Asamblea Nacional en el marco de la Ley de Apoyo Humanitario, que ya está en manos del presidente de la República para su pronunciamiento. Están pidiendo un veto, evidentemente, en el sentido que plantean, guardando los recaudos para que las empresas puedan seguir funcionando sin que se genere perjuicio también a los usuarios. Ingeniero Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Un abrazo. Un abrazo.